y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. A ti clamamos hoy, Espíritu Santo, para que tú vengas a nuestra casa, a nuestra mente, a nuestro consciente, inconsciente y subconsciente. Toma nuestros corazones, Señor, principalmente. Que tu palabra entre hasta lo más profundo de nuestro corazón y que no quede indiferente tu palabra. A todos aquellos que estamos aquí, tú nos has llamado por nuestro nombre, Señor. Tú conoces nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra vida. Hoy estamos clamando a ti para que tomes control de todo eso, de nuestras emociones, de nuestras tristezas, de nuestros dolores, de nuestros problemas físicos, de cualquier cosa que pueda quejar nuestro cuerpo y nuestro alma. Porque ¿a quién iremos sino a ti, Señor? Que eres el único que tienes agua viva para quitar nuestra sed, para quitar nuestros dolores. Eres ese Dios perfecto que se humilló y se hizo hombre. Y nos comprendes porque sabes lo que es el dolor de perder un amigo, un familiar, lo que es el dolor de que se siente ante las críticas, ante la indiferencia de los hermanos, de los hijos, de los esposos. Tú eres ese Dios verdadero, ese Dios maravilloso que hoy quiere hablarnos quieres hablarnos de tu iglesia, de esos primeros apóstoles que estuvieron luchando por llevar el evangelio. Hoy quieres tomar nuestra vida como discípulos y misioneros que tú nos has llamado a eso. Nos podemos llamar guerreros porque estamos en la brecha, intercediendo, trabajando para ti. Pero todos, Señor, indistintamente de lo que hagamos, somos tus discípulos y queremos ser tus misioneros. Aquellos que vayan a diferentes lugares a llevar la palabra, al bus, a la oficina, al lugar de trabajo. Esos misioneros que en cualquier momento en la fila del banco estamos hablándole al hermano de Dios. O simplemente estamos callados, pero estamos dando testimonio de que tú vives en nosotros y que tú nos cambias. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, pedimos tus rayos de luz sobre cada uno de nosotros, tu unción, tu fuerza, tu sabiduría. Toma, Señor, todo este lugar. Derrama tu sangre preciosa, Jesucristo, sobre todos nosotros. Toma cada familia aquí representada y que tu sangre entre en esas casas y hoy lave cada familia de toda inmundicia, separación, división, discusión, incredulidad, dudas, altercados, falta de dinero, falta de comida. Que tú seas ese Dios que todo lo puede y que hoy nos hables porque tú eres un Dios fiel, no como nosotros, Señor, que a veces te dejamos de lado y damos prioridad a otras cosas. Llénanos de tu sangre preciosa y recorre todas nuestras casas. Ve a la sala, a la cocina, a donde se lava, cuarto de pilas, patios, corredores. Ve a cada cuarto de nuestros hijos y lava esos cuartos. Lávalos desde el techo hasta el subsuelo, Señor. Y bendice a nuestros hijos. Toma nuestro cuarto matrimonial donde estamos con nuestro esposo, esposa y compartimos nuestra intimidad, nuestro amor. Limpia esas habitaciones. Limpia esos corazones y abre esos corazones a ti, Espíritu Santo. Quémalos, Espíritu de Dios. Y te pedimos a ti, Madre Santísima, que tú extiendas tu manto y tu intercesión por cada uno de nosotros.
Nuestras familias, Señor, son tuyas. Bendícelas. Bendícelas, Señor, especialmente con la salvación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y ahora hacemos la oración de protección. Me pongo en presencia de Jesucristo y me someto a su señorío. Me revisto de las armas de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Me mantengo firme en pie, ceñida mi cintura con la verdad y revestida de la justicia como coraza, embrazando siempre el escudo de la fe para poder apagar con él todos los dardos encendidos del maligno. También tomo el yelmo de la salvación. La espada del Espíritu sea la palabra de Dios. Y en el nombre de Jesucristo crucificado, muerto y resucitado, yo ato a todos los espíritus del aire, la atmósfera, el agua, el fuego, el viento, la tierra, los abismos y el infierno. También ato a toda influencia de cualquier alma errante o perdida que pueda estar presente, de cualquier emisario del poder satánico o de cualquier reunión de brujas, brujos o adoradores de Satán, que puedan estar presentes en forma prenatural. Yo reclamo la sangre de Jesucristo. Yo reclamo la sangre de Jesús en el aire, en la atmósfera, en el agua, en el fuego, en el viento, en la tierra y sus frutos que nos rodean, en el abismo y en el infierno. En el nombre de Jesucristo tenemos prohibido a cada adversario que he mencionado que se comuniquen entre sí o que se ayuden entre sí de cualquier manera o que se comuniquen conmigo y que no hagan ninguna cosa a menos que se le ordene en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, yo reclamo la sangre en el aire, en la atmósfera, en el agua, en el fuego, en el viento, en la tierra y sus frutos que nos rodean, y en el abismo y en el infierno. Y en el nombre de Jesucristo tenemos prohibido a cada adversario que he mencionado que se comuniquen entre sí y que se ayuden entre sí de cualquier manera o que se comuniquen conmigo y que no hagan ninguna cosa al menos que se les ordene en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, reclamo su sangre, reclamo la sangre de Jesucristo en el aire, en la atmósfera, en el agua, en el fuego, en el viento, en la tierra y sus frutos que nos rodean, en el abismo y en el infierno. En el nombre de Jesucristo tengo prohibido a cada adversario que he mencionado y los que no hemos mencionado que se comuniquen entre sí o que se ayuden entre sí de cualquier manera o que se comuniquen conmigo y que no hagan ninguna cosa a menos que se le ordene en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sello con su sangre preciosa este lugar, a todos los presentes y a todas las familias y amistades de aquellos aquí presentes, sus hogares, posesiones y fuentes de sustento. En el nombre de Jesús, sello con su sangre este lugar, a todos los presentes y a toda la familia, amistades de aquellos aquí presentes, a sus hogares, posesiones y fuentes de sustento. En el nombre de Jesús, sello con su sangre este lugar, a todos los presentes, a toda la familia, amistades de aquellos aquí presentes, a sus hogares, posesiones y fuentes de sustento. En el nombre de Jesucristo, tenemos prohibido cualquier espíritu perdido o brujas o grupos satánicos, emisarios o cualquiera de los asociados inferiores o superiores que me hagan daño o se vengan en mí, en mi familia o amistades, o causen algún deterioro o perjudiquen cualquier cosa que poseemos. En el nombre de Jesús y por los méritos de su preciosísima sangre, rompo y disuelvo cada maldición, embrujo, sello, hechizo, brujería, vudú, vínculo, trampa, lazo, ardid, mentira, escollo, obstáculo, decepción, desviación o distracción, influencia o cadena espiritual.
También cada enfermedad de nuestro cuerpo, alma, mente, que pueda alcanzarnos bien en este lugar, o cualquier espíritu que se haga presente en nosotros por nuestros propios pecados o equivocaciones. En el nombre de Jesucristo y por los méritos de su preciosa sangre, rompo y disuelvo cada maldición, embrujo, sello, hechizo, brujería, vudú, vínculo, trampa, lazo, altir, mentira, escollo, obstáculo, decepción, desviación o distracción, influencia o cadena espiritual. También cada enfermedad de nuestro cuerpo, alma, mente, que puede alcanzarnos bien en este lugar o en cualquier espíritu que se haga presente en nosotros por nuestros propios pecados o equivocaciones. En el nombre de Jesucristo y por los méritos de su preciosa sangre, rompo y disuelvo cada maldición, embrujo, sello, hechizo, brujería, vínculo, trampa, lazo, ardid, mentira, escollo, obstáculo, decepción o distracción, influencia o cadena espiritual. También cada enfermedad de nuestro cuerpo, alma, mente, que pueda alcanzarnos bien en ese lugar o en cualquier espíritu que se haga presente en nosotros por nuestros propios pecados o equivocaciones. Ahora, coloco la cruz de Jesucristo entre mi persona y todas las generaciones del árbol genealógico y reclamo en el nombre de Jesucristo que no haya comunicación directa entre ninguna de estas generaciones. Toda comunicación se filtrará a través de la preciosa sangre de Jesús. María Inmaculada, revísteme de tu luz, poder y de tu fe. Padre, por favor, ordena a los ángeles y a los santos que me asistan. Gracias, Señor, por ser mi sabiduría, mi justicia, mi santificación, mi redención. Y yo me rindo al misterio de tu Santo Espíritu y recibo con todo respeto tu verdadera sanación intergeneracional. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, antes de que empiece, porque la lección es muy enriquecedora y necesito abarcarla, solamente quiero invitarlos para del 21 al 27 de septiembre, Dios primero. Vamos a hacer el seminario Bautismo en el Espíritu por medio de Zoom, por medio de esta aplicación. Y vamos a invitar a todos, especialmente en mi corazón yo siento de parte de Dios, ustedes verán que todos los que están aquí llevando esta formación deberían recibir este seminario. Muchos, digamos, ya lo han recibido muchas veces. Entonces, ustedes deciden, en el caso de la gente de Mercedes Sur, de Santa Rosa, pero todos los demás hermanos que están llegando a la formación de hace un año y resto, los invitamos a tomar este seminario en el bautismo. Serían todos los días, es el lunes 21, no tenemos, o 22, no recuerdo, perdone, no tenemos formación. Entonces se conectan igual, reciben por lo menos esa primera charla y esperamos realmente que todos quieran tomarlo. Vamos a hacer una inscripción porque va a haber una serie de momentos en que vamos a necesitar que ustedes estén inscritos, sus números de teléfono para enviarles alguna información o parte de alguna dinámica, enviarles algo. Entonces, quedan todos cordialmente invitados, vayan orándole al Señor. De mi parte, el Señor desde el principio me los puso a todos ustedes, no me dejó a ninguna afuera. Y todos los que están incorporando. A veces necesitamos renovarnos un poquito y es una manera hermosísima de renovarnos. Va a haber una oración de fusión igual y todo. Vamos a ver cómo nos va, ¿verdad? Porque siempre lo hemos hecho presencial, pero ahora vamos a hacerlo ya por Zoom, ¿verdad? Y Dios actúa de todas las maneras y por todos los canales. Así que los invitamos.
Bueno, hoy nos toca hablar y dar inicio al Nuevo Testamento. Si quisiera, antes de empezar ahí, para que no se me distraigan, recordar que cuando vimos el Antiguo Testamento, yo hice énfasis en varias cosas que quiero hacer énfasis ahora. Nosotros la semana pasada y los de Mercedes Sur estuvo un poquito más anterior a ustedes. Habíamos hablado que el Antiguo Testamento es muy importante porque toda la historia del Antiguo Testamento, desde los profetas, ¿verdad? Todos los profetas, hasta Moisés, fue una preparación del pueblo para la venida de Jesucristo. Y dijimos que en el caso de Moisés tenía una misión muy clara, que era sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Pero como ustedes saben y explicamos, él no llegó a la tierra prometida y el Señor y él escogieron a Josué para hacerlo. Recuerden que ya vimos la entrada a Jericó, vimos cómo Dios le dijo claramente y nos dice a nosotros, claramente como se lo dijo a Josué, sé valiente y sigue adelante. Yo estaré contigo hasta el último día. Entonces, el Señor nos llama a la valentía, no a la tristeza, no a echarnos a morir con todas las circunstancias de vida que usted y yo podamos tener. ¿Por qué? Porque es más fácil que usted y yo nos echemos a morir y que retrocedamos a que vayamos adelante. Pero gracias a Dios, Moisés siguió adelante hasta el último día de su vida. Estaba amando, adorando, sirviendo a Dios. Toma Josué. ¿Y por qué es importante Josué, el libro de los jueces y todos estos? Porque establece el pueblo de Dios. Por primera vez el pueblo de Dios va tomando fisonomía. Y recuerde que yo les explicaba con Josué cómo al llegar a Canaán ven esas edificaciones y ellos están totalmente organizados, mientras los judíos no. Y claro, lógicamente los atacaron y ganaron porque era obra de Dios, pero también aprendieron muchas cosas de él, que es lo mismo que nos pasa a ustedes y a mí. Cuando nosotros estamos en una prueba, siempre Dios, a través de esa prueba, siempre, siempre, infaliblemente, nos está enseñando algo. Queda en nosotros si le abrimos nuestro corazón al Espíritu Santo para aprender qué nos está enseñando. Porque podríamos cerrar nuestro corazón, nuestro entendimiento al Espíritu Santo y empezarnos a quejar por todo sin saber la razón y nunca entender por qué Jesús nos hace pasar por esto. Pero nuestro Señor tiene siempre un plan. Y nosotros no entendemos esos planes. Como decía el Evangelio, creo el antepasada o esta pasada, que decía, ¿quién puede entender los caminos del Señor? ¿Quién lo puede aconsejar? O sea, solo Él lo sabe. Y debemos entender que eso le pasó al pueblo de Israel. No entendían nada, simplemente iban viviendo, se iban quejando. Llegó Moisés, murió Moisés, toma Josué, y ellos siguen años tras años dando palos de ciego. Pero ¿qué pasó? En realidad Dios estaba conformando y dándole estructura a su pueblo. Y ya se podía hablar de las primeras comunidades primitivas. Tomando esas comunidades primitivas, dan a luz en el Nuevo Testamento,
las vamos a ver, estas comunidades empiezan a trabajar y es ahí donde entramos nosotros ahorita. Ya vimos todo y ahora nos toca ver qué hace Dios con ese pueblo ya establecido. Vimos que hubo una distribución en 12 tribus, pero todas esas tribus tenían que organizarse. Y a veces nosotros no pensamos en eso porque ya vivimos y todo es dado. Pero pensemos por un momento en un pueblo que está unido, que está junto, pero que no tiene ley, que no tiene gobernantes, que no tiene una cultura definida, que simplemente están viviendo por la tradición oral y de ahí la importancia, y siempre lo repetiré, y lo digo porque los hermanos separados dicen que solo la Biblia vale. Si fuera así, no tendríamos Biblia, porque como hemos visto, la tradición oral la ha rescatado, ¿verdad? Y la ha consolidado. Entonces, ahorita nosotros estamos viendo cómo este pueblo empieza a consolidarse, a organizarse. Y no se puede llamar a ningún pueblo o civilización si no tiene organización social, política y económica. Ese es un requisito para que cualquier sociedad sea reconocido como una civilización, como un pueblo organizado, con cultura. Todos pueden tener cultura, porque cultura es todo aquello que se hace. El artesano hace, la comida que usted hace es cultura, etcétera, etcétera. Pero civilización no la tienen todos los pueblos. Y Dios quería que su pueblo fuera un pueblo que se reconociera como civilización, porque eso lleva un montón de plus a favor de su pueblo elegido. Vicky, ¿vas a preguntar algo? No, es que me entré y volvió a salir. Pero sí, me hizo una gracia por lo que siempre pasa con nosotras. Antes de que llegue a la formación, me pasa algo de lo que usted va a hablar. ¿Ve? Bueno, entonces entremos ya al tema en sí. El Nuevo Testamento comprende 27 escritos redactados durante los años posteriores a la resurrección de Jesucristo. Y debemos saber que estos escritos fueron hechos lógicamente por los apóstoles y los evangelistas de la iglesia primitiva. La iglesia reconoció, cuando ya estuvo organizada en su totalidad, reconoció todos estos libros como inspirados por Dios y los fue uniendo a la tradición judía que venía, o sea, a todo el Antiguo Testamento. Y se dan cuenta que hay un hilo conductual, un seguimiento. Desde el antiguo hasta el nuevo hay una cosa, una línea que nos une. Y entonces empiezan a darle esa interpretación. ¿Por qué? A mí me decían, ¿por qué aquella vez que di la tradición judía? ¿Por qué di la tradición judía? Sencillo, porque resulta ser que en el Antiguo Testamento está basado en tradición oral judía. Y recuerden que todos estos profetas, incluso Jesucristo, fue creado en esa tradición judía. Entonces, nosotros no podemos obviar que tenemos raíces judías en tradición, que se han modificado, que se han cambiado, que se han pulido y que ahora son nuestras, cristianas, católicas o cristianas evangélicas, como lo quieran llamar, porque cada grupo, secta va haciendo su línea, ¿verdad? El Nuevo Testamento en griego significa alianza y testamento. Entonces, por eso es que la traducción, ¿verdad? Es literal.
alianza, una nueva alianza, Nuevo Testamento. Sabíamos que el Antiguo Testamento recogía todo lo que habíamos hablado del pueblo de Israel hasta la llegada del Sinaí, y el Nuevo Testamento va a ser una experiencia más reciente porque es a partir de nuestros apóstoles que vamos a tener toda una serie de ¿Será que pasa algo que veo que se están saliendo? ¿Los estarán sacando? Puede ser problema de internet. Yo al inicio tuve, Sí. pero fue aquí en la casa. Ah, ok. Así, sí, porque veo que como que están saliendo, entrando. Ya he visto eso. Bueno, la verdad, razón para hablar de algo nuevo en la Biblia. Es muy importante que cuando nosotros hablamos del Nuevo Testamento entendamos que no es lo que está de moda, lo más reciente, lo más moderno, etcétera, sino que esta palabra, Nuevo Testamento, nos va a llevar a nosotros a tener una sensación, no también sensación, un conocimiento, una interiorización de que es eterno. O sea, que nosotros empezamos una nueva alianza y esa nueva alianza es eterna. No tiene ninguna duración definida, es indefinida porque incluso usted y yo nos hemos muerto y la alianza con Dios sigue ahí. El Nuevo Testamento, recuerden que cuando Jesús vino a hacer una nueva alianza con todos nosotros. Desde luego con el pueblo que estaba en ese momento físicamente. Pero por eso es tan importante que entender que es eterno. ¿Por qué? Porque hoy yo estoy aquí, después me muero, vienen otras personas, se mueren, siguen otras personas, se mueren, así sucesivamente. Eso va eterno. Y cuando yo me muera y mis hermanos se mueran, etcétera, ¿qué sucede? Van a ir. Eso esperamos y por eso trabajamos, ¿verdad? Vamos a ir a la presencia del Señor. Y ahí va a haber un tiempo de eternidad, donde no, un estado donde no hay tiempo, no hay dolor, no hay llanto, no hay nada. Es una maravilla, ¿verdad? Por eso es que debemos aceptar la muerte con esa convicción. Nos conecta con el mundo de la eternidad. Al principio del Antiguo Testamento Dios era yo soy, ¿se acuerdan? Yo soy el yo soy. Y en el Nuevo Testamento es Él es. Él es. ¿Por qué? Porque ya está. Porque recuerden que en el Antiguo Testamento el yo soy significaba que era Dios y no lo conocían, no tenía un nombre. En cambio, en el Nuevo Testamento, Él es porque lo conocemos. Todos conocemos quién es Él, ¿o no? Sabemos que es Jesucristo, que era hijo de un carpintero, que su madre fue María, que empezó a predicar 33 años, y que es súper profeta, sanador, hijo de Dios, y todo lo que ustedes quieran. Él es, estamos claros que Él es. No tenemos duda, ya llegó, ya pisó la tierra. Y entonces Él nos viene a dar algo hermoso a nosotros. Por eso el Nuevo Testamento, a mí me gusta mucho el Antiguo, desde luego. Pero para mí el Nuevo Testamento es mucho más hermoso. ¿Por qué? Primero porque conocemos a Jesucristo. Y segundo porque nos da el amor. Y esa esencia del amor de Dios, el cual ese amor no es definido, no es un amor, ¿cómo les digo? Con límites. Es un amor eterno. Es un amor absolutamente y completamente eterno. Ese amor, bueno, vamos a ver cómo
¿Cómo conocemos a nuestro enamorado? Cuando usted y yo nos enamoramos, ¿qué hacíamos? Ver cómo era la persona, que nos gustaba y que qué linda risa, que me gustan mucho los hoyitos, como dice mi hija del novio, que tiene hoyitos aquí, que me gustan esos hoyitos o camanances, que es muy simpático, que es muy bueno, que es muy inteligente, que es muy activo, que es muy comprensivo, etcétera. Y siempre estamos viéndole esas cualidades a las personas que amamos. ¿Por qué? Porque estamos enamorados, estamos amándolos. Y así Dios nos ve. Hermano, ¿sabe qué es la ventaja de Dios? Que Dios nos conoce de verdad, así tan feitos como somos, pero aún así nos ama. Así me ama a mí con todos mis defectos, terquedades, cabezona, despistada, súper mala para la tecnología y un montón de defectos que tengo. Pero así me ama, me acepta, tal y cual. El verdadero amor es ese, es aceptar a la persona tal y como es y no querer cambiarla, porque ahí está el problema en los matrimonios que quieren cambiar a la otra persona. ¿Cuál es el verdadero amor? Es Jesús. Él vino a dar amor sin ninguna restricción. Restricciones que usted y yo sí tenemos. Nosotros desde la infancia conocemos a Jesús que nació en Nazaret. Vamos a pasar por toda la Biblia. No, Tita se está bañando. Vamos a estar viendo. Sí, música, cómo una música. Porfa, nada más los micrófonos. ¿Alguien lo tiene abierto, porfa? Marisa, está con el micrófono abierto. Ah, bueno, porfa, que yo no veo aquí. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Saber que Dios pasó por esto, que tuvo infancia y sabemos que fue un niño que se perdió, ¿se acuerdan? Ahí nos habla de un poco de la infancia. Luego nos pasan a las parábolas, nos pasan incluso al Apocalipsis, a los discursos de Juan, a todas las cartas y a la pasión que tenía Pablo para ir a evangelizar. El amor de Dios no nos promete otra cosa que Él mismo y quiere que lo encontremos aquí en la tierra, que comencemos a probar el gusto y el gozo de la eternidad. Y aquí cuando estaba haciendo esto, el Señor ponía en mi corazón y en mi mente cómo nosotros los seres humanos, Dios nos llama, Dios nos invita miles de veces y muchas veces somos muy tercos. Pero cuando nosotros le decimos sí al Señor y empezamos a caminar en Él, empezamos a formarnos, empezamos en oración, en un ministerio, etcétera, nosotros empezamos a ver que nuestra vida cambió totalmente. Yo hablaba con una hermana hoy y yo le decía a ella, no sé si se pudo conectar hoy o no, pero yo le decía a ella, en el momento en que usted le entregue todas las cargas a Dios y usted empiece a profundizar, usted va a empezar a entrar en paz y su vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque el Señor nos da gozo, el Señor nos da sentido a la vida. Disculpen que yo vayan a decir esto, pero se supone que Dios es el más importante de todos, el primero de todos. Dios está antes que nada. Dios está de primero, luego sigue usted, luego su esposo, luego sus hijos y luego todo lo demás. Vea la pirámide del Señor. Él no nos pide que estemos de últimos, como nos ponemos a veces los padres. No, nos pide que seamos Él y luego nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere tratar con nosotros. Cuando usted y yo conocemos al Señor, nuestra vida cambia.
hay más paz, hay más gozo, hay esperanza, que es algo que está matando a la humanidad, la esperanza. Hay gente que no tiene esperanza, que todo está mal, que todo que para qué vivir, que para qué tener hijos, que todo lo que dice la gente. Pero cuando uno está en el Señor, uno dice, aún así, yo quiero vivir hasta que el Señor me lo permita. Yo gozo, disfruto de las cosas más grandes hasta las cosas más pequeñas. ¿Por qué? Porque Dios tocó mi vida. Porque Dios quiere que probemos un poquito de lo que es el gozo de la eternidad. O sea, que cuando usted y yo entramos en una oración profunda, y uno siente tan rico, yo no sé ustedes si les pasa, y uno no quiere terminar de orar porque uno se siente tan deliciosamente cómodo. Eso es probar milésimas, bueno, yo diría que hasta menos, del gozo eterno que vamos a tener. Y por eso Dios quiere mostrarnos que Él quiere estar en la vida nuestra. Hay gente que dice, es que a Dios no le importa si yo voy a viajar o no. A Dios no le importa si yo estoy enfermo, no. Él está muy ocupado, más ahora con la pandemia, que todo el mundo le está pidiendo, ¿qué se va a acordar de mí y de que necesito trabajo, que necesito comida o etcétera? Noticia, hermano. Cuando usted está en Dios, cuando usted está en el Señor, usted se da cuenta que Él sí está pendiente de usted y hasta de los detalles más pequeños y hasta de las cosas más pequeñas. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y todo lo sabe y todo lo puede. Y entonces, con el Nuevo Testamento, Él nos está diciendo, vengan, quiero estar con ustedes de verdad, día a día, así como lo hizo Dios Padre, pero Él todavía más presente, más real, con su sangre, con su cuerpo. Eso no lo tuvieron en el Antiguo Testamento. Tuvieron una prefiguración de la Eucaristía, pero la Eucaristía real, donde viene la transustanciación y donde Dios, a través de las manos del sacerdote, se hace real y verdadero, carne y cuerpo de Cristo, y que usted y yo tenemos el honor y no somos dignos de que Él entre en nosotros en cada Eucaristía. No lo somos. Eso es lo que vino a hacer Jesucristo. Una nueva alianza con nosotros. El presente todos los días y en cualquier parte. El Nuevo Testamento también va a cuestionar las prácticas religiosas, la sabiduría de los prudentes, los miedos, las angustias ante el futuro y buena conciencia de los buenos. Es algo de lo que estoy hablando. El camino a la pobreza y al desprendimiento lo hizo Jesús. Nos da acceso a un universo donde reina la humildad, la esperanza y la alegría. Y nos revela un mundo definitivo y eterno. ¿Qué quiere decir? Nos quiere decir, cuando dice que cuestionan las prácticas religiosas, es que hay gente y nosotros mismos podemos entrar en un desierto espiritual y llegar a preguntarnos si existe Dios o no existe, si nos oye, si no nos oye, si es verdad que las religiones son buenas y la católica o cualquiera que hable de Cristo. Toda la sabiduría del mundo es cuestionada de la gente prudente. Los miedos toman control y la angustia de todo el futuro que uno cree que es oscuro. ¿Por qué? Porque no estamos en Cristo. Pero en el momento que usted y yo estamos en Cristo, sabemos que Él nos está llevando a un futuro definitivo y eterno. No solo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra nosotros, si no nos cuidamos, podemos entrar en un rol horrible, en un rol que no es vida, en un rol que solo trabajo y no se come, no se desayuna, no se descansa, no se disfrutan los hijos. Podemos entrar en el rol del materialismo, el consumismo. De hecho,
la Costa Rica de los años incluso 70, 80, difiere sumamente de la Costa Rica del 2020 en que estamos. ¿Por qué? Porque la tecnología ha avanzado tanto que nos ha absorbido totalmente. Usted antes iba a la escuela de 6, 7 de la mañana a las 11 de la mañana y tenía toda la tarde para hacer tareas y jugar. Y lo mismo en el colegio. Usted tenía un trabajo y usted iba de 8 a 5 a 6 de la tarde y sábado y domingo, o tal vez trabajaban sábado, pero el domingo libre, total. Y vacaciones. Ahora todo es diferente. Ahora la gente trabaja jornadas continuas, le dan un lunes, le dan un martes, como habíamos visto, y entonces nuestra vida se hace un barullo y empezamos a cuestionar todo. Y nos da miedo y entra la angustia, entra el temor, pero Dios viene a decirnos tranquilos, calma, aquí estoy yo. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Dice Jesús, nos enseña a nosotros que nosotros debemos seguir su ejemplo, porque él no solo dio testimonio para que lo amáramos y lo viéramos y porque Él era muy carga, sino porque también quería testigos de esa forma de vida. ¿De cuál forma de vida? De la humildad, de la esperanza, de la alegría, del gozo, de esos hijos que siempre tienen esa certeza que Dios va con nosotros y que pase lo que pase, vamos a salir. Eso no quiere decir que no vamos a tener pruebas. Lo aclaro, ¿verdad? Quiere decir que nos va a ayudar en la prueba, que nos va a sacar, que nos va a levantar, que no nos va a dejar desviarnos. Que si usted o yo estamos sumidos en un exceso de trabajo, un exceso de los que tienen negocio o exceso en las casas, que las mamás a veces no paran, se levantan a las 5 de la mañana y son las 10 de la noche y todavía andan con un trapo sacudiendo todo. Y si no doblando la ropa, y si no planchando, y si no la comida, y luego los trastes, y luego acomoda, y luego guarda. Es una barbaridad. Vivimos, es cierto, no es que uno se vaya a ser cochino, pero hay que relajarse, hay que aprender a disfrutar el tiempo que Dios nos dio. Y nos lo viene a dar con este Nuevo Testamento. Nos viene a dar una nueva oportunidad. ¿Qué dice aquí del Nuevo Testamento? ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesucristo? Dice, vivió en un camino de pobreza, un camino de desprendimiento, con una forma de llegar al universo con humildad, con esperanza, con alegría. O sea, ese es el Jesucristo que nos presenta el Nuevo Testamento. Él es. ¿Quién es Jesucristo? El yo soy, él queda en el Antiguo Testamento como Dios Padre, que siempre estuvo ahí. Pero en el Nuevo Testamento nos presenta un Jesucristo actual, un Jesucristo lleno de amor, un Jesucristo que nos dio la salvación y la esperanza. Vamos a ver los orígenes del Nuevo Testamento. El pueblo y su libro, que es bueno, no lo terminé hoy, sinceramente, va a estar larguito. El origen y la fecha de los 4 evangelios, por lo menos aproximados, y vamos a explicar por qué. Las cartas de los apóstoles, escritos del Nuevo Testamento y críticas que se le hacen, el Nuevo Testamento y el misterio de la fe. Eso es lo que vamos a ver por lo menos en la primera parte. Luego vamos a entrar a cada apóstol, ¿verdad? El pueblo y su libro. En el Antiguo Testamento se formaron en una sola cosa con la historia del pueblo elegido por Dios. O sea, sabemos todo lo que el pueblo vivió a través de los siglos, quedó plasmado por medio de los, ¿cómo se llama? De los apóstoles, ¿verdad? Quedó plasmado ahí, pero ellos, a su vez, hicieron el Antiguo Testamento, lo escribieron, lo pusieron y toda la tradición del pueblo oral, todas sus costumbres quedaron impresas ahí. En el Nuevo Testamento,
es muy importante porque va a reflejar lo que vivieron los apóstoles y toda la iglesia primitiva. O sea, cómo la iglesia que hoy conocemos nace y y va evolucionando. Siempre es oportuno dar a conocer estos libros, pero solo serán entendidos cuando nosotros descubramos los evangelios y la iglesia. En otras palabras, usted y yo vamos a entender muy bien el Nuevo Testamento en tanto usted conozca los evangelios de cada apóstol que escribió y conozca la iglesia. Si yo amo a Jesucristo, debo conocer cuál es la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ¿qué decía el Señor? Que la iglesia era su esposa, ¿verdad? O sea, nosotros somos la esposa de Jesucristo, que la va a tratar, que la va a cuidar, que la va formando, que la va protegiendo. Pero Jesucristo no solo se va a quedar en la palabra, se va a quedar también en la iglesia. Y por eso es muy importante que luego veamos qué es el magisterio de la iglesia. Pero para introducirlo nada más, porque lo vamos a ver mucho después de terminar Biblia, el magisterio de la iglesia es toda la autoridad que tiene la iglesia, toda la estructura que tiene la iglesia para llevar la palabra de Dios y para hacer la voluntad de Jesucristo, que quería una iglesia estructurada. Alguien me dirá, un evangélico dirá, patrañas, mentiras, jamás. Nosotros tenemos un grupito que se llama aguas oscuras o aguas blancas y ahí estamos. Y yo me dejo guiar como pastor por el Espíritu Santo, pero en realidad nosotros como católicos sabemos que ya tenemos 2020 años y que nos ha costado y ha pasado mucho. La han perseguido, han tenido deslices escandalosos la iglesia, pero sí ha mantenido porque el propio Señor dijo, las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Así que no va a pasarle nada. ¿La van a perseguir? ¿Se la siguen persiguiendo? Sí. Pero Dios quiere que usted y yo, si nos decimos cristianos, conozcamos de dónde viene nuestra iglesia. Porque vamos a misa, porque nos confesamos, porque leemos la Biblia, porque somos el único grupo religioso, pongámoslo así, religión, que durante el año lee toda la Biblia. Solo los católicos. Los demás leen pedazo lo que el Espíritu Santo le inspire al pastor, al amigo o qué sé yo. Y no existe una estructura. Ustedes saben que los hermanos separados en ninguna denominación tienen obispos, tienen papa ni nada por el estilo. Solamente la iglesia católica. ¿Por qué? Porque la iglesia que Cristo fundó y la quería bien organizada. Jesús envió a los apóstoles. Primero los envió a los judíos. Envió a evangelizar ahí en Palestina, o sea, donde el pueblo judío se estableció. Lo que es hoy actualmente todo el Medio Oriente, toda la parte de Irán, Israel, Siria, Jordania, toda esa parte. ¿Y qué pasa? Dice que fueron a proclamar ese evangelio a Palestina, invitándolos a la iglesia, al nuevo Israel, y mucho de este pueblo lo rechazó, ¿verdad? Porque decían que ellos eran judíos y que ellos estaban locos, ¿verdad? Como decían que Jesucristo no era hijo de Dios, nunca lo reconocieron, entonces rechazaron. Pero también había algunos judíos convertidos. Bueno, lógicamente entre esos convertidos tenemos a los apóstoles. En los primeros tiempos, después de que se negaron
escucharon los apóstoles, entonces ellos empezaron a abrir nuevas brechas, nuevos lugares y se van de Palestina. Algunos de los apóstoles, conocemos a Pablo, que se fue a Fenicia, que se fue a Éfeso, que se fue a Roma, etc. Y fue a llevar la palabra a los que no eran judíos, ¿verdad? O sea, a los gentiles, a los paganos, a aquellos que no tenían nada que ver con ellos y que no conocían a Jesucristo, pero los apóstoles fueron. Y en Hechos de los Apóstoles 4:42 lo vamos a tener. Dice, en los primeros tiempos, después de Pentecostés, no hay más regla de fe que el testimonio de los apóstoles. Predicaron, justificaron su fe nueva, todo oralmente. Y se dedicaron continuamente a las enseñanzas de los apóstoles en la comunión, en el partimiento del pan, en la oración. Y sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales hechas por los apóstoles. Palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que del momento que bajó el Espíritu Santo en Pentecostés, que no creo que tenga que explicarle a nadie, porque lo celebramos en la iglesia año tras año, y nosotros los carismáticos los tenemos muy claro. Bajaron lenguas de fuego cuando ellos estaban reunidos y como estaban con miedo, sin esperanza, porque se había muerto Jesucristo. Pero viene la resurrección y viene el acercamiento de Jesús resucitado para dar testimonio a sus apóstoles que están reunidos con su mamá y caen lenguas de fuego sobre ellos, los renueva y hablan nuevas lenguas, se reúnen con el pueblo donde hay griegos, hay romanos, hay heteos, hay de todas las tribus, de todo ese contorno que hablaban diferentes lenguas y se oyen en una sola. ¿Ellos qué se dedicaron a hacer? A predicar la palabra, a compartir el pan, haciendo énfasis en la Eucaristía como tal, lo que les enseñó el Señor, a compartir el pan, o sea, la comunión que nosotros llamamos hoy, y a la oración. Pero dice la misma palabra de Dios en Hechos 43, que todas las personas entraron en temor, se asustaron, porque había muchos prodigios en los apóstoles. Y decían, ¿cómo puede ser esto? En Hechos de los Apóstoles, vamos a ver, y por eso lo toco aquí, el inicio de la estructura de la Iglesia Católica. Va a comenzar en Jerusalén. En Hechos dice, por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas y en la asistencia cotidiana. Los helenistas eran un grupo de pensamiento religioso contrario a la cristiana. Pero lógicamente estaban ahí siempre viendo qué efectos tenían, como el enemigo, ¿verdad? Siempre anda buscando algún defecto de la persona o de la situación en una batalla, en una guerra. ¿Para qué? Para ver cuál es su debilidad. Entonces acusaron a los apóstoles y a sus seguidores que no atendían a las viudas, sabiendo nosotros que una de las primeras cosas que pidió Jesús es que atendieran a las viudas, a los pobres, enfermos y a los niños. Esa es la prioridad del Señor siempre. Entonces, vean lo que sucede en Hechos 6:1, 2 ahora. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por lo tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuso
Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás y un prosélito de Antioquía. O sea, que era procedente de Antioquía, que no era judío de nacimiento, los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Aquí me detengo. ¿Qué sucedió aquí? Un evento increíble. Uno, la iglesia es una, es un solo cuerpo, pero cada miembro del cuerpo tiene una función diferente. Usted no le va a decir al ojo que vea el oído y el oído que vea si es oído. No le puede decir a una mano que haga la función de una pierna. No es lo natural. ¿Cuál es nuestra incógnita aquí? ¿Será, me pregunto yo, no sé si ustedes lo han pensado, yo sí lo puedo pensar si no leo bien esta palabra. ¿Será que los apóstoles estaban ya muy crecidos, muy high, ¿verdad? Y no querían ir a servir a las viudas su comida y a buscar la comida para esta gente? ¿Será que estaban muy creídos, como decimos nosotros los ticos? Se les subió los humos. En realidad no. En realidad Dios, el Espíritu Santo, estaba ya formando esa iglesia y estaba diciéndonos, es lo que le pasa a una persona en una iglesia. Usted no puede ser el que limpie la iglesia, toca las campanas, sirva de monaguillo y hasta ser el padre. O sea, no. Hay una función para cada persona dentro de la iglesia. Y debemos entregarle la oportunidad a los hermanos de servir. A veces hay gente con buena voluntad que acaparan todo y las demás personas no pueden servirle al Señor también porque esa persona hace 5 o 8 cosas a la vez. Y, por ejemplo, cuando uno va a un retiro, si a mí en ese retiro, a mí me toca predicar, yo prefiero, no digo que no lo he hecho, y lo he hecho muchas veces, siento del Señor hacer lo que hicieron los apóstoles, dedicarme a la predicación, a hacerla y a orar y a ayunar y a prepararme y no ofuscarme con correrlo, con cosas de logística. ¿Por qué? Porque puede ser que esto afecte mi predicación, esté más cansada, no le dediqué el tiempo profundo a la oración. Tal vez la predica no la hice con la profundidad que pude hacerlo si hubiera tenido el tiempo para orar y todo. Es importante que usted y yo entendamos esto. Entonces los apóstoles dicen que no, nosotros no podemos descuidar lo más importante. ¿Qué era lo más importante? La palabra y la oración. Eso era lo más importante. Era lo que Dios necesitaba de esos apóstoles. Y por esa oración, esa predicación y esa vivencia de la palabra, era que habían prodigios. Y si se distraían, ¿cuántas veces? Aquí te voy a poner esta pregunta. ¿Cuántas veces nos ha sacado el enemigo, nos ha distraído de nuestra tarea fundamental? ¿Cuántas veces te ha sacado de predicar? ¿Cuántas veces te ha sacado de oración? Por diferentes motivos, diferentes pruebas, diferentes zancadillas que nos ponen. Que yo quiero estar en la formación, pero mi marido me exige la comida, entonces no me va a dar tiempo si le sirvo o no. Que yo quiero estar en la formación, pero tengo mucho trabajo y sí, es verdad, puede ser. Yo lo viví así, yo puedo dar testimonio. Yo a veces tenía que calificar 2,000 exámenes entre exámenes y ¿cómo se llama esto? Y asignaciones y todo. Y yo me iba a predicar. Y sacaba mi tiempo para armar la prédica y orar. Y yo le decía, yo me encargo de lo tuyo y tú te encargas de lo demás.
de lo mío. Yo me encargo de lo tuyo. Voy a ver qué sé con lo mío. Administre mi tiempo. Mire, hermanos, y yo le trabajé al Señor 20 años trabajando, estudiando, con 2 trabajos, predicando casi todos los días, de lunes a domingo. Que me lo digan las hermanas que están aquí, que me conocen, Nenita, Nubia, Hugo, todos ellos. Por años trabajamos juntos y yo trabajaba a ese nivel. Y yo nunca, gracias, gloria a Dios, porque es por Dios y nada más por Dios. Gloria a Dios me dio siempre la fuerza, el tiempo y siempre saqué mi trabajo a cabalidad. Nunca me regañaron. Es más, ¿sabe qué? Yo era tan así como soy, estructurada y siempre previendo, que yo tenía los promedios 2, 3 días antes que los pidieran, hasta una semana antes, a veces hasta más. Porque yo iba, dele, todos los días, iba, ¿para qué? Para cuando me dijeran promedios, yo nada más hiciera ra y sumaba. Cuando lo hacía a pie, cuando tenía máquina, ni para qué fue, bueno, primero me costó la tecnología y luego la agarré y pura vida. ¿Qué pasa? ¿Qué tal si yo hubiera dicho, ay, tengo que calificar tanto? Ah, no voy a poder hacer esa charla, no puedo predicar, ay, no puedo. Esas son trabas que usted y yo nos ponemos. Si usted tiene mucho trabajo, pero usted le dice, Señor Jesús, en este momento yo te doy ese tiempo a ti. Dejo mi trabajo por 1 hora, 2 horas, por un día a la semana. Pero tú tomarás mi trabajo y serás mi guía. Gracias, Señor. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo. No podemos absorbernos, no podemos dejar que todo lo que está afuera nos absorba. Que las obras de misericordia son importantísimas, sí, gloria a Dios, pero muchas veces no nos corresponde a nosotros, le corresponde a otras personas hacerlas. ¿Por qué? Porque Dios en su gran sabiduría tiene gente para todo. Pero oiga usted, ¿quiénes son la gente que hace obras de misericordia? ¿Qué pide Dios? Porque es el Espíritu Santo que lo pide. Que sean buenas personas, de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, con sabiduría para cargar con esa tarea de llevar a los hermanos lo que necesitan. No es cualquiera. Es una labor delicada que solo los muy soberbios piensan que pueden estar en todo. Ah, yo soy muy carga, yo puedo estar organizando diarios y puedo estar organizando recolectas y puedo ir a dejar diarios, armar diarios, porque lleva su tiempo, lleva su tiempo. Solo ordenar, solo comprar, solo poner, lleva sus horas. Y si son muchos, ¿y qué va a pasar con usted si predica su palabra? ¿Qué va a pasar con su tiempo de oración? O sea, hay que darle un balance. Y vea, hay algo que yo sí sé. Si yo no hago una obra de misericordia, nada más lo pienso, siempre va a haber alguien que lo haga por usted. Porque Dios tiene muchas manos y toca muchos corazones. Hasta toca los corazones de esas personas que ni siquiera están metidos en la iglesia, como usted y como yo. Y los usa. Eso no quiere decir que yo diga, pues, vean a ver qué hacen todo el mundo. No. Siempre tenemos que tratar de ayudar, de dar, de ofrendar, de todo. Pero que eso no nos distraiga. Si esa no es mi función, si ese no es mi llamado, entiendan que cada uno tenemos un llamado ante Dios. Si me llamaba en la intercesión, dediquémonos a eso, porque intercediendo traemos las personas para que le sirvan al Señor. Nuestra oración es fundamental. Era una comunidad de lengua griega que tenía sus reuniones, vida propia, contactos con los judíos de otros países que acuden en peregrinación a la ciudad santa. Los escrutes recitan indispensables tanto para la catequesis como para la liturgia. ¿Qué nos está hablando? Que estas personas que fueron nombrados para atender las viudas, los huérfanos y todo lo demás, no era cualquier persona, pero que los apóstoles tenían funciones básicas, que era la predicación y que era la oración, pero también
el hacer discípulos del Señor por medio de la imposición de manos. Ustedes y yo sabemos que solo los sacerdotes pueden imponer las manos en la cabeza, incluso en los hombros. Nosotros los carismáticos nos atrevemos, bueno, yo no sé ustedes, pero por lo menos ponerlo en el hombro. Yo a veces me atrevo en el corazón y de ahí yo no cojo y pongo dos manos en la cabeza. Primero, hablando espiritualmente a nivel de liberación, es sumamente peligroso poner las dos manos sobre una persona. Tiene que tener una investidura especial y esa investidura especial viene de Dios y viene dado a los sacerdotes. Ya aquí hay diferencias. ¿Cuál es la diferencia? Entre estos que fueron escogidos, que son los diáconos, y los sacerdotes. ¿Qué hicieron los sacerdotes? Ponerle las manos. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo con fuerza y poder llegaran a ellos. Era en decirle, te bendigo en el nombre de Jesús para toda la misión que tú vas a tener. Eso es lo que hoy en la iglesia llamamos envíos. Cuando el Padre nos hace una oración y nos pone las manos para ir a catequizar, para ir a llevar la palabra en Semana Santa, que se usa mucho, etcétera, etcétera. Sí quiero decirles que estamos hablando de los diáconos. Y es muy importante el diaconado porque es la primera estructura junto con los obispos que le da a la Iglesia Católica. Las palabras que se establecen son los diáconos. Filipenses 1:1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, y a todos los santos de Cristo Jesús que están en Filipo, incluyendo a los obispos y a los diáconos. O sea, ya a partir de las primeras comunidades tenemos esta cita bíblica que nos habla de los diáconos. Se la vuelvo a poner en otra versión, en otra traducción de la Biblia mucho más amplia y más rica. Dice, requisitos para los diáconos, la primera de Timoteo 3. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniosas, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos, sus propias casas, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es Cristo Jesús. Palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Todos ustedes sabemos que diácono es aquel que hace las veces de sacerdote y ayuda en las parroquias porque faltan los sacerdotes que normalmente usan una estola cruzada de lado a lado. Pero una señora una vez estaba muy escandalizada y me decía, es que allá en Barba de Heredia había un diácono. Dice, hay un sacerdote, pero es casado y llevan los chiquitos ahí, pero ¿cómo puede ser esa barbaridad? Yo le decía, es que no es sacerdote, es diácono. ¿Y qué es eso? ¿Verdad? La ignorancia del pueblo. Entonces ya le explicaba yo quién era un diácono, lo que dice aquí. Diácono es una persona que puede estar casado una vez. Usted diácono se casa y si se divorcia, no se puede volver a casar con nadie más si quiere seguir en su diaconado. Y si usted quiere casarse con otra mujer, pierde su diaconado, ¿verdad? Tienen toda la posibilidad de bautismos, de misas, de funerales, de todo, menos lo único que, las dos cosas que no pueden hacer ellos es confesar y consagrar. Por eso cuando hay un diácono, la ministra le lleva las hostias ya consagradas por el sacerdote para que dé la comunión. Pero él no puede consagrar.
pero es prácticamente la mano derecha de de los sacerdotes. Y mire, ¿qué requieren? Bíblicamente hablando, que sean dignos de una sola palabra, o sea, que no se cambien, que sean rectos en su actitud. No dados al vino, no pueden tener vicios, ni amantes de ganancias deshonestas. O sea, no pueden ser infieles, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que sean primero sometidos a la prueba, a ver si sirven, ¿verdad? Para ver si son irreprensibles. O sea, en aquellos tiempos, y todavía hoy, un diácono debe ser muy, muy adherido a la presencia de Dios. Y no solo él, su esposa y sus hijos. Porque vea lo que dice. De igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniosas, no chismosas, sobrias. Cuando decimos sobria en su forma de vestir, o sea, nada ostentoso, sencillas, sobrias, sencillas, fieles en todo, a Dios y a su marido. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y a sus casas. O sea, ¿por qué? Porque tienen que dar ejemplo al pueblo. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa para Cristo Jesús. Si un diácono tiene problemas con su esposa y con sus hijos, si tiene un hijo drogadicto y todo, no es muy bien visto para la comunidad. Sabemos que uno no puede controlar eso y que uno ya va criando a los hijos de la mejor manera, pero suele suceder. Por algún lado salta la liebre en nuestra casa con cosas inesperadas. ¿Cómo se elegían los obispos? Estamos hablando de los tiempos de Jesús, recuerden. Vea que desde ya venía la estructura de la iglesia. Todavía hoy tenemos diáconos y lógicamente tenemos obispos. Timoteo 3, requisitos para los obispos. Palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser muy irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendencioso, o sea, no creído, sino amable y no contencioso ni avaricioso. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos a toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? No un recién convertido, ya sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Palabra de Dios. Sabemos que un obispo es un sacerdote al cual se le delega, y lo vamos a ver más adelante, es que le decía la domanía, pero bueno, no sé, la mayordomía, pero vamos a buscar la palabra más sencilla, que le delega el cuidado de rebaños, de varios rebaños, de varias comunidades. Tenemos obispo, el obispo, por ejemplo, de Pérez Celedón, es el obispo de todo Pérez Celedón, que son muchos pueblos. El obispo de San José, que ya es arquidiócesis, se llama arquidiócesis cuando la población excede en su número, ¿verdad? Entonces, eso también lo vamos a ver luego con detalles, pero va a tomar muchos pueblos. Vea que la arquidiócesis de San José tiene Heredia, que Heredia es grandísima. Ya Heredia quiere serse diócesis sola, pero si hubiera una diócesis de Heredia, tenemos Barba, San Pablo, San Rafael, San Isidro, Merced del Norte, Merced Sur, grandísima. Entonces, un obispo está a cargo de varios pueblos y su función es muy, muy delicada. ¿Quién fue el primer papa? Simón Pedro.
padre de la iglesia en el año 30-33 hasta el 64-67. Fue el primero, fue el que sustituyó, tomó la sucesión de Jesucristo. Y luego de Pedro, que en tiempos en que él estuvo en la cárcel, asignó a San Lino que él tomara las riendas de la iglesia. Y San Lino, lo vamos a ver aquí. Bueno, aquí les puse, ven, yo siempre lo puse, pensé que no lo había puesto. ¿Qué es el obispo de la Iglesia Católica? Me faltó la tilde y perdón, pero es que hoy ha sido un día muy duro y terminé esto así como a lo loco. Considerado obispo como miembro de la iglesia que ha recibido la plenitud del sacerdocio ministerial por el sacramento de la orden, de la ordenación, ¿verdad? Sucesor de los apóstoles, pastor encargado del gobierno de una diócesis. En virtud de la colegiatura, comparte con el Papa y con los demás obispos la responsabilidad sobre toda la iglesia. ¿Qué es un obispo auxiliar? Ahora nosotros tenemos un obispo auxiliar en la arquidiócesis. También algunas diócesis tienen. Igual que el obispo diocesano es el sacerdote que recibe el sacramento de la orden con grado episcopado. O sea, que está por orden de la conferencia episcopal de todos los obispos. En el caso del auxiliar de una diócesis existente es el mismo tiempo obispo. O sea, si él está en una diócesis como el auxiliar que tenemos ahorita, él está en la diócesis de San José, entonces queda titular en esa diócesis. O bien de otra diócesis que no sea la de él, se puede trasladar. Voy a San Lino. San Lino, después de Pedro, viene San Lino, que Pedro personalmente le pidió que cuidara al rebaño. Luego de San Lino, del 64 al 79, viene Anacleto, del 76 al 92, y Clemente, del 88 al 99. Hasta hoy tenemos más de 1000 papas. Entonces, para que sepan que no nos los vamos a aprender todo, pero que sepamos que San Lino fue el segundo papa. Y de ahí todos los demás, hasta hoy, Papa Francisco. Fue sumo pontífice de la iglesia, ¿verdad? San Lino. Fue un personaje enigmático debido a la escasez de información que se conserva sobre él. Se dice que después de la crucifixión de Pedro, ¿verdad? Recuerden que Pedro fue crucificado al revés que Jesús, con la cabeza para abajo. Lino, que había servido como asistente del apóstol, continuó el liderazgo de la iglesia, pues en vez que la fe cristiana se había establecido firmemente en Roma, Pedro y Pablo habían encomendado a Lino esta responsabilidad. Entonces, el Papa Lino ya venía respaldado directamente por los apóstoles. ¿Qué significa esto? Y quiero que tenemos que aprender, hermanos. Significa sucesión apostólica. Y los hermanos separados dicen que coger el Papa, ¿y dónde sale eso del Papa? Y que no sé qué. Si ellos conocen la escritura y la saben interpretar, pero no la quieren interpretar así, porque no la quieren interpretar de esta manera. Pero nosotros que estamos adentro tenemos que entenderla. ¿Qué? No para discutir, vuelvo a decir, porque cuando yo hablo así, alguna gente me dice, ya va a pelear. No quiero discutir. Es porque usted y yo como católicos debemos saber esto, mínimo. ¿Por qué sucesión apostólica? Porque Jesucristo nombró a Pedro. Pedro, lo acabamos de ver en el Evangelio. Pedro, te haré las puertas, lo que ates en la tierra, lo que desates, todo ese versículo. ¿Qué hizo Jesucristo ahí? Le dio a Pedro la sucesión de él. Él se iba, pero dejó a Pedro. Pedro dejó a Lino. Lino dejó a Anacleto, y ahí va hasta abajo y les puedo dar todas las papas. Pero, primero Lino y luego Anacleto. Y ahí van.
¿verdad? Pero, ¿qué quiere decir? Que hay sucesión apostólica. Y si algún hermano se paraba así, hablando bonito, sin discutir, y miren, ni nada grave, pero que sepan que usted no es un ignorante. Si les hablaran que eso es un invento de la Iglesia Católica, como ellos dicen, llévalo a Timoteo, a 1 Timoteo 3. Y ahí van a verse cómo se ponen los diáconos que todavía hoy tenemos y los obispos que hoy todavía tenemos. Y el Papa que fue directamente escogido por Pedro y Pablo. Y entonces, con la palabra, y como ellos dicen que la palabra es todo, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay tradición también. Y que el mismo Pedro siguió esa tradición judía. Eso, él sabía por medio del Espíritu Santo que había que delegar a otros hermanos. ¿Por qué le pusieron las manos a los diáconos? Porque sabían que eran nuevos discípulos del Señor, nuevos enviados, con una, como le digo, una misión diferente, pero igual, porque al fin y al cabo, estos diáconos terminan predicándole a la gente que le da la comida, a la gente que lo atiende, a los enfermos, etcétera, porque predican con el testimonio. Y también, de paso, ahí le soltaron sus palabritas, jamás que se iban a quedar en blanco sin hablarle de Jesús. Así se inicia la conformación de la iglesia con los gentiles. En el año 40, siguiendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, se funda en Antioquía de Siria una comunidad cristiana. Está integrada por primera vez por numerosos griegos que habían permanecido ajenos al apostolado judío. ¿Qué quiere decir? Que no estaban influidos por los judíos, sino que no conocían, que eran gentiles y asumieron la palabra de Dios y se establa la primera iglesia cristiana católica en Antioquía, que no era judía. Entendamos que la importancia de esto es que no era judía, porque recuerden que los judíos tuvieron que salir de Palestina a buscar a gente que quisiera escuchar la palabra. Y ahí mucho se hizo eco esta palabra que el mismo Jesús dijo: no hay nadie profeta en su propia tierra. Vea cómo le costó a los judíos creer en Jesucristo. En cambio, a todos aquellos que vivían en lugares lejanos les fue más sencillo. Hechos 11. Pedro explica su comportamiento. Como los judíos que estaban convertidos al cristianismo se dan cuenta que Pedro tiene relación con los gentiles, se enojan y lo interpelan. Vea lo que dice. Los apóstoles y hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Recuerde que para los judíos, el no estar circuncisado y, ay Dios mío, ya me dio, no hacer la circuncisión significaba que no podía ser hijo de Dios. Y ahí es donde se da en Nicea el primer concilio con Pedro y todos los apóstoles y Pablo, que deciden no pedir la circuncisión como un requisito para ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque todos los judíos rechazaban a los gentiles por no ser circuncisos y por ser paganos extranjeros. Nunca los quisieron. Pero vea lo que Pedro viene hablando. Pedro dice: yo estaba orando y vean qué lindo, porque esto pasa y todavía pasa hoy. Así que pónganle atención, aunque no lo crea la gente que está empezando. Yo estaba orando en la ciudad de Job y tuve un éxtasis en una visión. Vi que el cielo descendía algo parecido a una gran sábana que, suspendida por 4 puntas, bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella. Había cuadrúpedos, fieras, reptiles, aves. Llegó, no quiero decir que les va a pasar lo de los reptiles, aves y todo, lo demás. Luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro,
mata y come. Repliqué, de ninguna manera, Señor. Jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo. Lo que Dios ha purificado, tú me lo llamas impuro. Y esto sucedió 3 veces y luego todo volvió a ser llevado al cielo. ¿Qué le estaba diciendo aquí? ¿Cuál es la interpretación? La interpretación es que ya el Señor, aquí vamos a ver que lo va a mandar a hablar con los gentiles. Y eso quiere decir que lo va a mandar a comer y a vivir y a hablar con gente impura, que para ellos, relacionarse con ellos era lo peor. Recuerden lo que les dijo el Señor a los judíos. No es lo que tocas con tu mano y entra en tu cuerpo, sino lo que hay en tu corazón. Porque ellos siempre tenían los preceptos, las leyes demasiado legalistas, demasiado. Y recordemos, y lo he dicho, y cuando empecé este curso se los dije y viene en el manual de Biblia. La Biblia no puede tomarse literal. Hay que ver el contexto, hay que ver de qué estás hablando para saber cómo la vives, cómo la aplicas, cómo la entiendes. Porque no podemos aplicar todo literal. ¿Por qué? Porque no tenemos la cultura de Jesucristo ni de los apóstoles. Tenemos otro contexto, otra cultura. Eso no quiere decir que nos hagamos light, ¿verdad? Entonces, ahora qué bueno que 2 del mismo sexo, cosas por el estilo. No, sabemos que eso nosotros dentro de la misma Biblia nos dice que no y que es un pecado grave para Dios. Entonces, debemos respetar, no matar, no tenemos por qué matar a alguien, ¿me entienden? Tenemos que ser muy claros a la hora de tomar la palabra de Dios. Es muy sensible y tenemos que tener mucho cuidado. Dice, en aquel momento se presentaron en la casa donde estaban 3 hombres que venían de Cesarea. Habían sido enviados a verme. El Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hermanos y entramos en la casa de aquel hombre. Él nos contó cómo en su casa se había aparecido un ángel que le dijo, manda a alguien a Job para hacer venir a Simón, apodado Pedro. Él te dará un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Si el Señor le estaba poniendo eso a Pedro, ¿qué hizo Pedro? Obedecer a la voz de Dios. Y era demasiado fuerte. O sea, el hecho que Dios le diera esta palabra, le dijera que comiera de animales impuros, significaba que él no debía pensar que las cosas que él le iba a mandar a hacer y que las personas que no eran judíos no necesariamente eran impuros y malvados. En eso vamos nosotros, ¿verdad? Sepamos que ni usted ni yo somos de origen judío, bueno, tal vez hay alguien de origen judío, pero en ese momento los gentiles no eran del pueblo de Dios. Hasta posteriormente, en ese momento en que ya los apóstoles y principalmente Pablo empieza la conversión de los gentiles, ahí entramos usted y yo como hijos de Dios, ¿verdad? Somos considerados como gentiles. Hechos 11. Pedro explica su comportamiento. En el 15 entonces les dice, cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en Jesucristo, ¿quién soy yo para reprender y estorbar a Dios? Al oírlo, estos se apaciguaron y alabaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles se le ha concedido Dios el arrepentimiento para la vida. Palabra de Dios. ¿Ven cómo Dios ya cogió, cómo el Señor
fue estructurando y dijo, no, yo no solo me quedo porque yo soy un rey universal y yo no vengo solo por el pueblo judío. Yo vengo por toda alma que quiere escuchar de Jesús. Y yo sostengo esto que esta palabra que está aquí. Cuando yo doy una formación, yo siempre siento en mi corazón, y eso es Dios, no soy yo, aceptar a las personas. En toda mi vida de formadora nunca le he dicho a una persona que no, al menos que crea, por ejemplo, en sanación y liberación, que ese no es el don de la persona. Y aún así le digo, bueno, venga y aprenda y Dios dirá si tiene el don o no. Pero uno lo siente, Dios lo va guiando. El Espíritu de Dios le habla a uno y le dice qué hacer y cómo hacer. Y yo he tenido gente que ha aceptado el último día. Yo me acuerdo un señor que llegó el último día de un curso. Y luego fue a la graduación y al retiro. Y al año siguiente ahí llegó. Fue un alma que yo no le dije, no, por ser el último día no venga, no. Siempre, el último día, el primer día, el tercer día, cualquier día que usted venga a escuchar y a formarse, es bueno ¿por qué? Porque es bueno para algo que yo no sabía y que vengo a hacer. Entonces vemos cómo Pedro, siendo obediente, lleva la palabra a los gentiles. Les pongo aquí, aunque ya lo expliqué, quiénes son los gentiles. Los gentiles son, bíblicamente hablando, los no judíos, los paganos, los extranjeros. Y a partir del Nuevo Testamento, en épocas que se estaban tratando mejor entre ellos, llegan a la paz y llegan a la conversión. Era habitual en algunos hombres de Israel casarse con mujeres gentiles. Por ejemplo, Ruth, Besar, Rad. Pero esa práctica los judíos no la aceptaban muy bien. No lo veían con buenos ojos y muchas veces los exiliaban. Fueron cesando estas hostilidades entre los judíos y gentiles y comenzó esto en el Nuevo Testamento para convivir, para que esa convivencia que era imposible antes se convirtiera en posible. Y entonces, al convertirse en posible, usted y yo podemos decir que somos hijos de Dios, hermanos adoptivos de Jesucristo. Hasta que llega esta primera parte. Hablé mucho, me preocupa que no me pregunten nada. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿O está claro? ¿O es que me preocupa a veces que no me hablen nada, chiquillos? Como siempre hablan. Entonces, ¿alguna duda? Porque esto es muy complejo, ¿verdad? Doña Leida, soy Charlie, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Bien, bien, pura vida. De yo generalmente que soy el que interrumpo, pero Claro, me quedé, hablen. me quedé calladito hoy. No, pero está bien, puede hablar cuando quiera. Dígame. No, que justamente a usted hablaba antes, hace como 20 minutos, ¿verdad? De que los hermanos separados nos hablan a nosotros de que todo es Biblia, 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 ¿verdad? Pero curiosamente, digamos, usted llega aquí y nos demuestra justamente que, bueno, que los papas, la ordenación de diáconos y todas las cosas que, digamos, nosotros tenemos, justamente son bíblicas, ¿verdad? Uh-huh. Están en la Biblia, pero ellos niegan la tradición, ¿verdad? Pero vea qué interesante, me vino a la mente justamente una frase de hace unos días que estaba leyendo por ahí, que decía, no hay iglesia sin tradición, o sea, la iglesia es la tradición, porque en ese momento no había Biblias, ¿verdad? La Ajá, Biblia fue ajá, compilada durante muchos años. Y exacto. después decía, no hay tradición, pues no hay Biblia sin tradición. Y no Eso los enoja mucho, digamos, en ese aspecto, porque ellos es solo Biblia, ¿verdad? Lo que dice la Biblia y lo que dice la Biblia, muéstrenme dónde está la Biblia, pero justamente nosotros primero tuvimos la tradición antes de tener la Biblia. Entonces ahí nos demuestra justamente que Dios quería una estructura, una jerarquía organizada dentro
digamos, o sea, en la iglesia, con orden, ¿verdad? Porque donde hay orden está Dios. Y entonces ya después copilan todo, ¿verdad? Lo que es la palabra de Dios y ya se puede justamente pues expresar la palabra por medio digamos, de su pueblo, de la gente elegida, diáconos, padres, obispos, el mismo papa. Eso era lo que quería decir, ¿verdad? No era ninguna Gracias. refutación, pero me hizo mucha gracia porque hace mucho tiempo, ¿se acuerda? Estábamos hablando y que yo decía, sí, los papas están dentro de la Biblia. Primero está Pedro y después está Lino, decía yo. Sí, Y sí, yo, sí, sí. se lo busco. Entonces, Y, y es muy, ahí eso y era es muy importante también saber que la tradición, ¿verdad? Todavía dentro del Nuevo Testamento, mucho se va cambiando, como esto de los gentiles, ¿verdad? Hay un cambio de mentalidad. Bueno, cuando yo pido participación no quiere decir que se salgan porque no he terminado, me falta la oración final. Ya faltan 10 para las 9. Tengo 10 minutos, hermanos. Si alguien tiene algo más, sino para hacer oración, ¿no? Todos claros, Nubia, Hugo, Nenita, los hermanos en general. Sí, señora, todo claro. Sí, estaba ahí como esta inquietud de cuando usted hablaba de esta interpretación de cuando el Señor le dice a Pedro que come y que mata 3 veces, que le habla él le dice que no, ¿verdad? Que no come. Entonces, hay todavía grupos que son legalistas, que dicen no se junte con tal persona porque usted se va a contaminar. Yo en esas cosas no creo, si lo está diciendo aquí la palabra. O sea, Dios nos manda a nosotros a orar, a darle la palabra a esas personas, ¿verdad? Que necesitan escuchar, necesitan una guía, necesitan la oración. Entonces, ¿cómo vamos nosotros cómo queremos nosotros que muchas personas lleguen al camino de Cristo si a uno le dicen, no, con eso no, cuidado, ¿verdad? Si nosotros tenemos una fe fundada en Cristo y una confianza en Él y estamos muy arraigados a esa piedra angular que es Cristo y nosotros estamos en constante oración, no nos vamos a desviar porque una persona no esté en este caminar, ¿verdad? Por ejemplo, que hay personas que son adúlteras. Bueno, usted no se vaya porque usted se va a ser igual. O sea, yo pienso que no. Sí, 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 en lugar de Entonces, pensar que vamos a ser tan fuertes como para poder, correcto, en el nombre de Jesús, darle palabra a esta correcto. persona y cambiarla. Sí, correcto. Eso, que el Espíritu Santo lo hace por medio Claro, de nuestro testimonio, por medio de nuestra oración, por medio de la palabra, va a ir cambiando. Entonces nosotros no podemos cerrarnos y decir que solo nosotros tenemos el Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo fue dado a todos los hijos para de todos. Dios, ¿verdad? Para Aquí se todos. comprueba eso, Nubia, Ujú, que el ujú, Espíritu Santo, los ujú. judíos querían adjudicarse una exclusividad porque como fue el pueblo escogido siempre, pero eso no quería decir que fuera el escogido único, Exacto, porque ese pueblo fue el fundamento para poder llevarlo a toda la humanidad. así Eso es. es lo que la gente no ha entendido, Ajá, y ¿verdad? para otras personas que a veces tienen dudas, que también se hablaba, que habla en Corintios, que a cada uno se le da su don, ¿verdad? Cada uno tiene su don. Usted hablaba de ahora de que el que tiene Exactamente. don de prédica, bueno, a muchos Dios les da muchos dones, pero hay personas pues que tienen don de prédica, otros no lo tienen. Entonces Ajá, uno pero no les da puede el de exigir, oración, o les da sí, exacto, el de horas de misericordia, sí, etcétera. otros tienen don de prédica, pero no tienen don de oración. Y uno no puede Exacto. exigirle a una persona que no tiene ese don que lo haga, ¿verdad? Ajá. Otros tienen dones, qué sé yo, Profecías, sí, sueños, de lenguas, milagros, sí, visión. exacto, de don de lágrimas, y otros no los tienen. Entonces,
Cada El don uno de tiene, lágrimas es el de piedad. sí, y sí, cada uno tiene ese don, ¿verdad? Y está muy marcado, en esa persona está muy marcado, Dios le marca ese don. Entonces eso es lo que nosotros debemos de entender en los grupos, que uno no Claro, puede exigirle a una persona que no tiene cierto don hacerlo, ¿verdad? Entonces, exacto, claro. ni imponerle tampoco, porque Mm, eso solo el Espíritu Santo lo hace, ¿verdad? Muchas Bueno, gracias, Aleida, por muchas gracias por esta todo palabra eso. tan, esta formación tan bonita y muchas gracias a todos y Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Gracias, Nubia. Bueno, Dios. vamos a hacer la oración final. Quería Aleida, poner en forma. ¿Sí? Dime, nada Hugo. más, es que me quedó una duda ahí. Sí, señor. Eh, Cuando se hablaba de los diáconos, ¿verdad? Bueno, eso los diáconos me quedó muy claro, pero donde se pasó al lado de los obispos, usted decía que, bueno, ahí decía donde se leía que me pareció a mí, yo no sé si lo interpreté mal, Ujú. que ellos se casaban también. Ah, Entonces, sí, ahí, gracias ahí, porque yo lo iba a aclarar y se me fue, Hugo. ok, Recuerden que hasta la Edad Media, en el siglo XII, XIII, no preciso, yo lo iba a buscar, pero sinceramente, hoy tuve un día muy, muy duro y no me dio tiempo. Se podían casar. Después de la edad, en la Edad Media, siglo XII y XIII, se ve que hay mucha corrupción en la iglesia y que no están dando testimonio, ni los diáconos, ni los obispos, ni los papas, hay promiscuidad y todo. Entonces, la iglesia tiene una reunión, un concilio, y se decide poner el celibato. Y de ese momento en adelante los padres no se pueden casar. Es por eso que ahí dice que las mujeres de los obispos. ok, gracias. Con mucho gusto. Bueno, quería pedir oración. Mañana mi hija Silvia Elena tiene un examen final de anatomía para poder pasar a otros cursos. Entonces está ahí, he estudiado mucho, pero siempre se pone nerviosilla y es un examen contra reloj. Entonces yo les pido oración, dentro de esto lo vamos a poner. Y luego, quiero que lo oremos porque, hermano, sigo muy mal, con mucho dolor. Los medicamentos no me están haciendo prácticamente nada. Con medicamentos, sin medicamento, estoy con los dolores demasiado fuerte. Bueno, para decirles, hoy me levanté a las 4 de la mañana a caminar porque quería ir al baño, no me podía levantar y cuando me levanté casi me muero y no me podía volver ni a sentar ni a acostar. Cuando me da eso, no me puedo solo caminar. Hasta las 8 de la mañana que se levantó mi mamá. Caminé porque me tocó cuidar a mi mamá todavía el sábado, el domingo, todo el domingo. Entonces hay una hermana que me puso que ella sentía que deberían hacer oración por mí. A mí Dios me lo había puesto, pero ya yo lo he ido orando, pero como soy yo, como que no me he dado pelota, digamos. Entonces quiero pedirles a ustedes que nos preparemos varios días, que ustedes me digan, yo estoy ayunando siempre, continuo, todo el año, lunes, martes y miércoles, fijo, y algunos otros ahí, viernes o una ocasión especial, pero para ver si de hoy en 8 o en 15, cuando ustedes quieran, me oran a mí, me oran, yo me quedo en silencio y ustedes dirigen la oración porque en realidad creo que necesito esa oración. A ver si ustedes me hacen el gran favor y yo se los pido de todo corazón que me ayuden en eso. Yo sé que hay gente aquí con muchos dones y carismas que me pueden ayudar en la oración. Entonces se los dejo ahí, oremos y ustedes de hoy en 8 me dicen, o podemos poner 15 días para estar listos, preparaditos, ¿verdad? ¿Qué les parece? Bueno, se los dejo ahí, espero que lo Me oren. parece muy bien, doña Leida. Gracias, María Elena. Yo sé Vamos que a seguir orando. sí, te agradezco montones. Bueno, voy en nombre del Leida, con Padre, del muchísimo Hijo. gusto. Yo oro por usted también. Aquí en mi casa voy a ofrecer la oración todos los días por Gracias. esta necesidad, porque uno igual necesita
que otros oren por uno y con muchísimo gusto cuente conmigo. Dios la bendiga. Gracias, Magda, que Dios me la bendiga. Bueno, Amén. vamos a poner a Silvia Elena en primer lugar y les agradezco mucho. Padre Celestial, ante ti levantamos nuestras manos igual que lo hicieron los apóstoles, Señor, sobre Silvia Elena Campos Esquivel, para que tú la tomes, Señor, de pies a cabeza y que tu Espíritu Santo vaya rodeándola, que traspase todo su ser, Señor, como una suave brisa, pero que a la vez el fuego de tu Espíritu Santo la queme. Toma control de su sistema nervioso, Señor, de su consciente, inconsciente y subconsciente. Dale, Señor, la paz, el equilibrio y la tranquilidad. Quita toda obstrucción en su mente, todo muro que no le permita pensar con claridad. Que tú mañana, Señor, te derrames con fuerza y con poder sobre ella. Que le des astucia, entendimiento, sabiduría, inteligencia. Que tomes control del tiempo, Señor. Que pueda dominar cada pregunta según su saber y su estudio. Tú la conoces y has forzado mucho, Señor. Dale la victoria y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú vas a estar con ella y la victoria es fija sobre ese curso y sobre su vida. Toma todas las otras materias, toma a su esposo y su estudio, su trabajo también. Toma esa familia, Señor, que es tuya. Yo te la he entregado para que tú la cuides, la protejas, la moderes, la cambies según tu voluntad. Padre, gracias porque eres santo, porque eres bueno. Te pongo, Padre eterno, maravilloso, todos los presentes, todas las personas que están aquí, para que día a día tú las incentives a aprender más de ti, para que tú les toques los corazones, hasta lo más profundo, su inteligencia, su amor, y que cada día, Señor, podamos aprender más de ti, de tu santo y amoroso corazón y de tu santa iglesia, esa iglesia que tú amas, Señor, que somos todos nosotros. Bendícenos como solo tú sabes hacerlo. Abre las puertas del cielo en este momento, Jesús, te lo pedimos. ¿Quién es el hombre para que tú te acuerdes de él? Pero sabemos que tu misericordia y tu amor es grande. Bendícenos, Señor. Si tenemos alguna necesidad, alguna tristeza, alguna desesperanza, ven hoy con fuerza y con poder cambiando todo eso, Señor. Llénanos, llena a nuestros hijos, nuestra familia, nuestra casa. Que tu Espíritu Santo revoletee sobre toda nuestra casa y la llene de esa paz y ese amor que necesitamos, de esa prosperidad que se necesita, de esa salud que necesitamos, de esa armonía, Señor, que necesitamos. Toma todos los corazones, Señor, y bendícelos. Que hoy, Señor, todos los que estamos todavía aquí conectados en oración y los que se fueron, Señor, reciban esta bendición especial por ser perseverantes en tu palabra y en tu amor. Quedamos todos sellados con la preciosa sangre de Cristo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén. Bueno, hermanos, que Dios me los bendiga. Espero que sea de provecho.